Pues hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, que tiene un hashtag que se llama Pregunta Corazón, que se podrá seguir en Twitter y por tanto, esperamos que sea un videochat muy seguido porque realmente es un tema muy interesante que seguro que nos va a deleitar con una charla con Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel Martínez es un médico preventivista, salubrista, gran salubrista, malagueño, nació en Málaga y es uno de los investigadores más reconocidos mundialmente en el ámbito de la investigación en el tema de alimentación y nutrición. Él es catedrático de la Universidad de Navarra, es profesor invitado de Harvard y recientemente ha sacado un libro que aquí tenemos, que se llama Salud a Ciencia Cierta, un libro que muy recomendable, que básicamente se dice consejos para una vida sana sin caer en las trampas de la industria y, como decía antes, de un gran experto en dieta mediterránea, de un gran experto en el ámbito de la nutrición y la alimentación, por tanto, un tema muy importante para cualquiera de las personas que nos siguen, de nuestros pacientes de la escuela de pacientes que tienen una enfermedad de corazón, una enfermedad de diabetes o simplemente les interesa el tema de la alimentación y la nutrición. Por tanto, muy buenas. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros. Yo fui alumno de la Escuela Andaluza de Salud Pública, fui profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública hace ya unos añitos y siempre la llevo en mi corazón y la recuerdo con mucho cariño. Pues vamos a ello. Tenemos muchas preguntas, hay unas 27 preguntas y, por tanto, de entrada hay una primera pregunta que dice: ¿qué es lo que hay que comer para una persona como yo? Dice este paciente que tiene un corazón, un desastre. Dice, tuve un infarto. ¿Qué le podríamos decir de entrada? Pues lo primero es vigilar las calorías totales, que eso se nota en el peso. El peso, yo digo en el libro, que a la talla que uno tenga, por ejemplo, si uno tiene 170 centímetros de talla, se le quita 100, se queda uno con 70, le hace el 80% y luego le suma 8. Es la regla del 80 más 8. O sea, 7 por 8, 56, 56 y 8 serían 64. Tiene que tender a estar en 64 kilos de peso. Eso es lo fundamental. Y para eso hay un mensaje que nunca se da y que hay que dar más, porque no le interesa a ninguna industria alimentaria, que es el mensaje comer menos. Hay que comer la dieta mediterránea en plato de postre. La dieta mediterránea consiste sobre todo en alimentos de origen vegetal, mínimamente procesados. Hay que reducir los cárnicos, especialmente todo lo que son carne roja y procesada. Hay que reducir la bollería industrial. Hay que reducir el pan blanco, que engorda mucho. Y hay que hacer una alimentación que es sabrosa, que es muy agradable al paladar, a base de fruta, verdura, aceite de oliva virgen extra, muchas legumbres, pescado como fuente de proteínas, frutos secos y minimizar la carne. Se puede tomar un vaso de vino tinto en las comidas, solo uno, quizá 2 algún día, siempre con las comidas. Y eso, si usted lo viene haciendo habitualmente, el tomar algún alcohol, el mejor alcohol es el vino tinto. Esto es básicamente la dieta mediterránea, que permite muchísimas variedades. Hay que tomar por lo menos 3 piezas de fruta al día, 2 raciones de verduras, pero lo más importante es lo que he dicho al principio: reducir calorías, reducir peso. Por tanto, como decía el doctor Martínez, la clave es comer menos, comer en plato de postre, has dicho, ¿no? Sí, esto era un consejo que daba una gran figura de la nutrición española, don Francisco Grande Cobian, que siempre decía: la dieta mediterránea se come en plato de postre. Muy bien, por tanto, primer consejo, y bueno, nos has dado muchos consejos, has hecho una entrada en la cual has dicho qué comer menos o no comer y qué comer, ¿no? En ese sentido, por tanto, menos carne, más pescado, verdura, fruta, legumbres, ¿no? Como elementos importantes y menos pan blanco, ¿no? En ese sentido que también añadir. Y menos bollería industrial, que es un elemento también.
Hay una pregunta, dice, cuando hablamos de que lo mejor es la dieta mediterránea, ¿a qué se refiere usted? Porque creo que cada uno piensa que de la dieta mediterránea a su manera. Yo creo que has hecho una descripción muy buena de lo que es la dieta mediterránea, aparte de menos cantidad, todos esos elementos que has dicho, ¿no? Sí, yo creo que básicamente lo he contestado en la pregunta anterior. Y hay una pregunta que, hablando de, dice, ¿por qué ustedes hablan tanto de obesidad como un factor de riesgo de tantas enfermedades como la diabetes? Dice, yo es que tengo una diabetes. ¿Qué le podríamos decir a este paciente que tiene diabetes? En un momento la transmisión y se ha perdido la primera. ¿Te importaría repetírmela, por favor? No, dice, ¿por qué hablan tanto de la obesidad como un factor de riesgo de tantas enfermedades como en este caso la diabetes? Sí, esto no es una teoría, esto se ha demostrado en estudios de cientos de miles de personas, sin exagerar, a los que se le ha medido su grado de obesidad al principio, luego se le todo de diabetes y se ha esperado 15, 20 años a ver quién desarrolla diabetes y si a medida que aumenta la masa corporal, el índice de masa corporal, que es lo que nosotros manejamos como indicador de obesidad, se va multiplicando el riesgo de diabetes y se encuentran unas multiplicaciones de riesgo, lo que nosotros le llamamos riesgo relativo, realmente de hasta 50 o 60 veces hemos encontrado nosotros en un estudio que tenemos en la Universidad de Navarra que se llama Seguimiento Universidad de Navarra, con 22.800 participantes que llevamos siguiendo desde el año 99 y encontramos que se multiplica por 40, 50 veces cuando el índice de masa corporal está muy avanzado. Estábamos hablando de índice de masa corporal de 35, 40, con respecto a los que tienen un índice de masa corporal normal, que sería lo que he dicho antes de esa fórmula, de 22, que es esto del 80 más 8, la regla que he dicho antes. Entonces, a partir de 22, 23 ya empieza a aumentar el riesgo de diabetes. Esto es absolutamente evidente desde el punto de vista científico, se ha constatado cientos y cientos de veces. Dato fundamental, diríamos, persona con diabetes hay que adelgazar, hay que trabajar el tema de la obesidad como un elemento que dificulta una buena salud, ¿no? Sí. Es el primer y principal consejo nutricional, estar en el peso ideal. Estar en el peso ideal, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cómo cree que habría que decir a los adolescentes y los jóvenes para que mejoren su alimentación y no coman tanta comida prefabricada de hamburguesas y pizzas? Bueno, yo creo que aquí es fundamental el papel de los padres, aunque parezca que los adolescentes se escapan de la influencia beneficiosa que puedan tener sus padres. En primer lugar, dando buen ejemplo. O sea, que los padres tienen que ser role models, tienen que ganarse una autoridad moral delante de los hijos a base de ser muy coherentes con los principios de una dieta sana. Y después yo creo que hay que emplear argumentos racionales, o sea que cómo consiguen las hamburgueserías vender tan barato esas hamburguesas, esas salchichas y sacarle, sin embargo, tanto beneficio, porque usan materias primas de muy baja calidad. Esto hay que explicárselo a los adolescentes de una manera convincente, de una manera persuasiva, y yo creo que cualquier adolescente que se lea este libro es una persona que seguro que sale persuadida, porque el libro Salud a Ciencia Cierta no solo es un libro que informe, sino que también es un libro que persuade, motiva, y la gente que lo ha leído me dice, este libro me está cambiando la vida, yo miro ahora la alimentación de otra manera, con otra motivación. Acuérdense, Salud a Ciencia Cierta, como decíamos antes, un libro para leer y para motivarse a cambiar la alimentación. ¿Qué crees que es mejor para la salud pública en general? ¿Una ley de obesidad tipo Andalucía, nos preguntan, o aumentar los impuestos a bebidas azucaradas como ha planteado Cataluña? Yo creo que aquí no hay que usar una mentalidad disyuntiva, sino que hay que sumar estrategias multifactoriales. Hay que actuar a muchos niveles. Por supuesto que hay que actuar educando, en primer lugar, hay que actuar en las familias, hay que actuar en los centros docentes, hay que actuar en las facultades de medicina, que lamentablemente no se explica nutrición en la facultad de medicina, y a mí esto me parece un escándalo, la poca nutrición que saben los médicos. Hay que actuar con leyes, leyes suficientemente amplias, y también claramente la evidencia científica, esto no es una opinión de Miguel Ángel Martínez, sino que es evidencia científica, demuestra que poner impuestos a las bebidas azucaradas, y habría que ponérselas también a las fast food,
reduce el consumo de una manera realmente importante. Además, esos impuestos habría que usarlos para subvencionar y abaratar los alimentos que constituyen un patrón dietético de alta calidad, como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, las frutas, las verduras, las legumbres. Por tanto, fundamental es una acción en muchos sectores para ayudar a disminuir el efecto de estas comidas. Hay gente, dice una pregunta, que opina que habría que enseñar a los jóvenes haciendo talleres de cocina en los colegios. ¿Cree usted que es buena idea? Parece una magnífica idea. Si esto lo hemos propuesto algunas veces, yo uno de los seminarios que doy periódicamente en el Departamento de Nutrición de Harvard, hemos trabajado sobre este tema y creemos que es una iniciativa muy importante. Habría que fomentarlo, desde luego. Y habría que aumentar el número de horas de que los alumnos de medicina aprenden nutrición también, ¿no? Como decían. Por supuesto. Eso es una asignatura pendiente que, ya digo, a mí me parece escandaloso que un alumno acabe la carrera de medicina sabiendo tan poco sobre nutrición. Hay una pregunta que dice, leí una entrevista a usted donde criticaba el etiquetado nutricional europeo. Y dicen si lo podría explicar. Sí. Vamos a ver, primero se usa una letra muy pequeña que personas mayores, que son las que precisamente más efecto puede tener en ellos la nutrición, porque están a más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, osteoporosis, etcétera, necesitan leer y tienen mal la vista y ponen una letra muy pequeña que no se puede leer. Después tienen que dar claramente la información en cuanto a contenido de fibra. Por ejemplo, nunca se puso la grasa trans, ahora ya está desapareciendo prácticamente de la cadena alimentaria, pero la grasa trans es el nutriente más perjudicial y nunca se incluyó en las etiquetas europeas. Y se hicieron propuestas de... ¿Sí? Se ha perdido la conexión. He perdido la conexión, sí. Ahora la recupero. Estoy buscando algo donde enchufarme para poner la batería, que a lo mejor es que estoy bajo de batería. No sé si ha sido por eso, me ha sonado la alarma, pero ahora me enchufo para cargar batería. Entonces, el asunto del etiquetado nutricional fue una presión muy fuerte que hizo el lobby de la industria alimentaria en Bruselas para que en Europa las etiquetas no fuesen suficientemente claras. Esto con la excusa de que hay que ponerlas en muchos idiomas, se ponen en letra muy pequeña para que no se puedan leer, para que no sean fácilmente interpretables. Tendría que ser una etiqueta mucho más estándar, con letra muy grande y advirtiendo claramente de los riesgos que puede tener ese alimento. Perdón un momento. Por tanto, como nos explicamos, el tema del etiquetado es un problema y es un tema que necesariamente hay que mejorar para poder que las personas que realmente lo deben utilizar o tienen que tenerlo en cuenta puedan hacerlo, ¿no? Hay algunas preguntas, algunas dice, ¿alcohol sí o alcohol no? ¿Qué es lo mejor para mí, que tengo 57 años, no tengo ninguna enfermedad? Y pregunta, ¿y para mi mujer que tiene una hipertensión? Sí. ¿Alcohol sí o alcohol no? Pues yo le diría que para él, claramente, si ya es una persona que consume algún tipo de alcohol y ha consumido alguna vez, con 57 años, yo creo que no hay ningún problema por tomar el patrón de consumo de alcohol mediterráneo. El patrón de consumo de alcohol mediterráneo es muy distinto de hablar de alcohol en general. Ahora mismo ha habido recientemente en los medios de comunicación mucha desinformación sobre el tema porque se ha considerado, incluso ha habido mucha presión para decir que lo mejor de alcohol es cero para toda la población. Yo pienso que no, que hay un principio básico en salud pública que es la segmentación del mensaje, que es distinto el mensaje en función de la edad, sexo y riesgo inicial que una persona tenga, el riesgo basal. Para una persona de 57 años en el contexto actual, pues los riesgos que más amenazan su vida son el infarto de miocardio, el infarto cerebral, y para esto consumir un patrón que sea vino, fundamentalmente vino tinto, en la comida, 1 o 2 copas al día, de manera extendida a lo largo de la semana, que no se concentre en el fin de semana, que no sea patrón botellón, huyendo de bebidas fuertes, que siempre sea con comidas cuando se beba el vino
para que tengan menos efecto irritante local sobre el tubo digestivo. Ese consumo se ha visto muchas veces en buenos estudios epidemiológicos que reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Para su mujer con hipertensión, yo creo que tiene que tratar de evitarlo. O sea, que puede tomar mosto, puede tomar cerveza sin alcohol si le gusta, pero que evite el alcohol porque el alcohol no va bien con la hipertensión. Y además en las mujeres hay una relación dosis-respuesta con el cáncer de mama y cuanto más alcohol se consume, por poca que sea la cantidad, más riesgo tienen de cáncer de mama. O sea, que incluso tomar una copa de alguna bebida alcohólica al día aumenta el riesgo de cáncer de mama en las mujeres, incluso media copa también más que si no toma nada. Con lo cual, con la amenaza tan fuerte que tenemos y la epidemia que tenemos de cáncer de mama y con una hipertensión, yo no recomendaría a su mujer el consumo de alcohol. Muy bien. Hay una pregunta que va ligada a un tema que habíamos hablado antes sobre el tema de la obesidad. Dice, si la dieta mediterránea es saludable, ¿por qué hay tanta obesidad en España? Porque cuando decimos dieta mediterránea no nos estamos refiriendo a lo que pasa ahora en España. Cuando decimos dieta mediterránea es lo que se consumía en 1950, 1960, la dieta de nuestros abuelos. Que entonces sí que había una cosa que ahora se ha perdido, que es el concepto de frugalidad. Ahora estamos en una sociedad del sobreconsumo, de la sobrealimentación, muy consumista, donde la gente se atiborra de una cantidad de alimentos muy por encima de lo que necesita, donde se consume exceso de carne y hoy día no se puede decir que la dieta que se sigue en los países mediterráneos sea saludable. La dieta que era saludable era la de 1950-1960 en Creta, en muchas zonas de Italia, en España, y era una dieta más frugal, una dieta con mucha menos carne, mucho menos dulces, mucho menos cereales refinados, mucho menos pan blanco, y se tomaba más el pan integral, se tomaba menos cantidades de alimentos en general. Lo del plato de postre de don Francisco Grande Cobian existía entonces, ahora no. Muy bien. Hay otra pregunta alrededor de cáncer de colon y carnes rojas. Dice, ¿qué me puede decir del cáncer de colon en las carnes rojas? Que lo leí el otro día y me gustaría que me informara más. Rigurosamente cierto. O sea, hay una relación muy consistente en los mejores estudios epidemiológicos de que cuanta más carne roja y todavía más con carne procesada se consuma, más riesgo de desarrollar cáncer de colon. Esto no es que sea una relación de 1 a 1 de que siempre que se consume mucha carne roja se va a desarrollar cáncer de colon, pero que sí tienen mucho más riesgo las personas que consumen más carnes rojas. O sea, que es un factor contribuyente al cáncer de colon que está matando unas 15.000 personas al año en España. Muy bien. Seguimos con preguntas sobre temas nutricionales. Estamos con el doctor Miguel Ángel Martínez, un experto mundial en el ámbito de la nutrición, profesor catedrático de la Universidad de Navarra, profesor invitado de la Universidad de Harvard, persona brillante, investigador del proyecto más importante de nutrición en España, que es el PREDIMET, y por tanto, persona clave en el ámbito de la nutrición. Dice, ¿pan sí o pan no? ¿Qué nos recomienda? Pues un consejo que toda la población española debería saber y además debería aceptar es pasarse del pan blanco al pan integral y después reducir la cantidad de pan. Para una persona que está delgada, que es joven, que hace mucho deporte, no tiene ningún problema el pan blanco. Pero la mayoría de los adultos españoles ahora mismo o tienen sobrepeso o tienen obesidad. Y en esa situación el pan blanco hace mucho daño. Lo mejor es pasar al pan integral. Esto lo hemos comprobado muchas veces, tanto en el estudio Zoom como en el estudio PREDIMET. Tenemos publicaciones específicas sobre el efecto del pan en población española y vemos que realmente no es ningún mito que el pan blanco engorde, porque engorda y bastante. Y este es uno de los factores contribuyentes a mayor riesgo de obesidad y sobrepeso, y cuando ya existe se entra en un círculo vicioso. Porque consumimos pan con todas las comidas, prácticamente no lo contamos mentalmente porque pensamos que es algo para ayudarnos, pero acabamos comiéndolo. Y además el pan refinado, el pan blanco está hecho de harina refinada, fundamentalmente es almidón. Y nosotros somos súper eficientes en nuestro organismo para transformar el almidón en glucosa, porque el almidón es una cadena de moléculas de glucosa. Y es como si se estuviera comiendo azúcar. Y entonces esto supone una demanda altísima para el páncreas, acaba agotando el páncreas, acaba aumentando el riesgo de resistencia a la insulina y de diabetes.
Pues muy interesante esta observación. Hay otra pregunta alrededor del tema de las grasas. Dice, mi médico está todo el día recomendándome que no tome grasas, que son malas para mi corazón, que son malas para la vida. ¿Es así? Pregunta. No, no es así. Siento contradecir a su médico, pero hay que distinguir. Hay grasas que son muy malas y hay grasas que son muy buenas. Hay grasas malas y grasas buenas. Las grasas malas son fundamentalmente las de origen animal, como la mantequilla, como el tocino, todas las carnes grasas, las carnes muy baratas de tipo procesado, como son las hamburguesas, salchichas, los embutidos más baratos. Todo esto tiene mucha grasa, que hace que proporcionen muchas calorías, que hace que la gente engorde, y además es grasa saturada, que es la que es más perjudicial para el colesterol y otros lípidos en sangre y para el riesgo cardiovascular. En cambio, hay otras grasas que no son saturadas, sino que tienen insaturación y que son también son vegetales en vez de animales, y son las que están en el aceite de oliva virgen extra o en los frutos secos, que son muy grasos, y también las que están en el pescado, los pescados grasos. Pescados con mucha grasa, como son el salmón, el atún, la caballa, las sardinas. Todo esto es beneficioso para el corazón. Y también, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra, que no es que tenga mucha grasa, es que es 100% grasa. Entonces, nosotros hemos demostrado una prevención muy importante de las enfermedades cardiovasculares con una dieta bastante alta en grasa, pero grasa que provenía de aceite de oliva virgen extra y de frutos secos. Por lo tanto, pescado, frutos secos, aceite de oliva virgen extra, grasas buenas en ese sentido para nuestro paciente. Hay otra pregunta alrededor del tema de los azúcares. Dice, ¿son tan malos como se dice últimamente que no paran ustedes de criticarlos? Perdona la pregunta, es que ustedes me hacen un lío con lo que es bueno y lo que es malo para la salud y la comida. Sí, vamos a ver. En esto, cada vez que se va conociendo mejor la relación entre la dieta y la salud, pues se van teniendo evidencias más sólidas, y de los azúcares añadidos, que lo importante son azúcares añadidos, no los azúcares naturalmente presentes. Por ejemplo, las frutas, o una pera tiene azúcar, tiene fructosa porque está en su naturaleza. Nos referimos a los cristalitos de azúcar que se añaden, ya sea azúcar blanca o azúcar morena, que son iguales, ¿eh? Pues esto efectivamente está detrás de la epidemia de obesidad que ha habido en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no sabían comer fruta de postre. Todos los postres estaban cargadísimos de azúcar, son postres que aquí le llamamos postres de cucharilla. Y después, en vez de beber agua, se dedicaron a beber bebidas azucaradas. Y la tercera parte del azúcar añadido venía de colas azucaradas, de refrescos azucarados, y además en grandes cantidades. Esto ha hecho que ahora mismo en Estados Unidos 1 de cada 10 mujeres tenga tanta obesidad que es candidata a la cirugía bariátrica. 1 de cada 10 que tienen índice de masa corporal superior a 40. Y 1 de cada 14 varones está en esa situación, en la población adulta norteamericana. Y detrás de los norteamericanos está yendo el resto del mundo. Y gran culpa de esto lo tiene el azúcar, especialmente el azúcar añadido, especialmente las bebidas azucaradas. Pues muy importante lo que comenta el doctor Martínez. Hay una pregunta que creo que vale la pena. ¿Es verdad que no fumar, estar delgado, hacer actividad física, comer sano y controlar la presión arterial, el colesterol y la glucosa hace que nos muramos menos? Sí, que nos muramos menos de enfermedades cardiovasculares. Al final nos vamos a morir todos, esto está claro. Pero el que definió la dieta mediterránea, Ansel Keys, murió en el 2004 con 100 años y hasta pocos meses antes estuvo en pleno estado de salud y estaba muy bien y disfrutaba de la vida. Entonces, no solo es la cantidad de vida, sino también la calidad de vida. Esos 7 factores que se ha dicho, que ha dicho usted, son lo que los americanos le llaman Life is Simple 7, la vida es simple con 7 cosas. Son las 7 métricas de salud cardiovascular óptimas propuestas en 2010 por la Asociación Americana del Corazón, y que demuestran, por ejemplo, que si comparan los que tienen 6 o 7 de esos criterios bien cumplidos frente a los que solo tienen 1 o ninguno, la reducción de mortalidad cardiovascular al cabo de 15 años es del 76%. O sea que hay una reducción muy fuerte de la mortalidad cardiovascular. Es mucho menos probable que una persona así le dé un infarto a los 60, a los 70 años y que pueda vivir felizmente y con buen estado de salud hasta los 80 y tantos, 90 años, y no esté pues incapacitado porque haya tenido lo que la gente dice un derrame cerebral, nosotros decimos los médicos un ictus, un accidente cerebral vascular,
que le haya dejado hemipléjico o que le haya dejado muy discapacitado. Porque la salud no sabemos lo que es hasta que la perdemos. O sea, cuando alguien por no cuidar estas cosas desarrolla una diabetes y empieza a perder vista porque tiene una retinopatía o desarrolla una insuficiencia renal y le tienen que hacer diálisis, tiene que ir a diálisis periódicamente y tiene que limitar un montón de cosas en la comida o le tienen que amputar parte de un pie porque ha tenido una arteriopatía periférica por ser diabético, entonces se da cuenta de lo que vale la salud. No estamos hablando solo de no morirse prematuramente, sino también de tener muy buena calidad de vida. Muy bien. Por tanto, importante seguir esos 7 consejos, ¿no? Porque eso aumenta de forma importante nuestra calidad de vida, ¿no? Que en ese sentido... Ya he leído el libro porque esto es de lo primero que digo en el libro. Digo que la salud depende de 7 cosas. Es una de los primeros apartados que tiene el libro. Hay una pregunta alrededor de las chacinas y los embutidos. Pregunta, ¿son buenos o malos para la salud? Pues vamos a ver, en general hay que ponerlos en el apartado de carnes procesadas y por tanto, pues ya desde el 2016 la Organización Mundial de la Salud los ha clasificado como carcinógenos, o sea que aumentan el riesgo de cáncer de colon y otros cánceres, aumentan el riesgo cardiovascular, tienen mucha grasa saturada y por tanto, pues hay que limitarlos. Salvamos uno de ellos, que es el jamón serrano, el jamón de verdad, el jamón curado. ¿Por qué? Porque hemos hecho investigación sobre él. Hemos seguido a más de 10.000 personas a largo plazo, dependiendo de su consumo de jamón, a ver si desarrollaban hipertensión. Nuestra hipótesis era que, como tiene mucha sal, podían desarrollar hipertensión. También hemos visto si desarrollaban mayor tendencia al aumento de peso, mayor riesgo cardiovascular, y vimos que era inocuo, que no tenía ninguno de estos efectos adversos. Y eso puede estar explicado por el proceso de curación de la carne de cerdo cuando se transforma en jamón. No digo que haya que comer todos los días jamón, pero comer 3-4 veces por semana algunas lonchas de jamón, 50-100 gramos, no tiene riesgos ahora mismo. Es el embutido que se salva de todos ellos. Pues nada, buena noticia para los que comemos jamón, ¿no? Hay una pregunta que le hemos tratado, pero lo plantea de una forma... ¿La obesidad nos está matando, doctor? Sí, sí. 4 millones de muertes al año en el mundo son directamente atribuibles a obesidad. Y no solo la obesidad, sino estar por encima del peso ideal. O sea que se define obesidad cuando el índice de masa corporal es superior a 30. Y si está entre 25 y 30 se habla de sobrepeso. Pero el último estudio que se publicó en New England Journal of Medicine en 2017 de la carga global de enfermedad, que es un estudio inmenso, con millones y millones de personas valoradas, ya encuentra que hay un aumento de mortalidad en cuanto se empieza a subir a 23, 24, o sea, dentro de la normalidad, pero en el límite superior de la normalidad. Ahí ya empieza a aumentar el riesgo de mortalidad y ya hay muertes, un porcentaje de muertes atribuibles a la obesidad. Mata fundamentalmente a través de un aumento del riesgo cardiovascular, de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de la insuficiencia renal. Estas son, y de 13 cánceres que están directamente asociados a tener un índice de masa corporal elevado. Por tanto, muy importante, repetimos el tema de la obesidad. Ya nos decías antes lo que afecta a los americanos, ¿no? La cantidad de 1 de cada 10 y 1 de cada 14, 1 de cada 10 mujeres y 1 de cada 14 hombres tienen una patología bariátrica en ese sentido, ¿no? Sí, es la primera vez que se ve que sin que haya una guerra o un fenómeno mundial, la ganancia en expectativa de vida al nacimiento, que siempre habían sido hacia arriba, cada vez teníamos como mayor expectativa de vida, en Estados Unidos se está empezando a retroceder debido a la epidemia de obesidad. Y esto va a pasar en el resto del mundo y va a hacer insostenibles los sistemas nacionales de salud. Un sistema nacional de salud tan bueno como el nuestro, con cobertura universal, gratuito, con unas magníficas prestaciones, con unos magníficos profesionales de medicina y enfermería, está en grave crisis y va a entrar en grave crisis si no se ataja precozmente la epidemia de obesidad que está creciendo y que está afectando, ya digo, entre sobrepeso y obesidad ahora mismo podemos estar cerca del 70% de la población adulta española. Esto es una bomba de relojería, esto no hay quien lo pare. Sí, y así. Por eso mi énfasis en controlar el peso, en esa regla del 80 más 8 y en comer menos. Que desgraciadamente, por eso el libro me parece importante, Salud a Ciencia Cierta es un libro importante, porque cuando se habla de estas cosas se quiere complacer a la industria alimentaria. Y por eso no se dice comer menos, porque no le interesa a ninguna industria alimentaria.
Y hay una pregunta alrededor de la obesidad. Dice, ¿eso de estar gordo va ligado a los genes o no? Bueno, la variabilidad que se explica por la genética es mínima. O sea, al final la influencia de la genética puede explicar un 5% de la variabilidad en el peso corporal. El restante 95% depende de lo que comemos y lo que nos movemos. Hay una persona que nos pide que si podría contarnos usted los resultados más importantes de ese proyecto que investiga, el Predimed. Sí, el Predimed, precisamente hoy en New England Journal of Medicine se han publicado unas cartas sobre Predimed y la respuesta que hacemos, 3 de los investigadores que hemos liderado este proyecto. Aparece hoy en la revista esta, que es la más importante de medicina. Predimed demostró en la primera publicación importante de los resultados finales en 2013, que fue también en New England Journal of Medicine, que se reducían en un 30% los infartos, accidentes cerebrovasculares y muertes cardiovasculares si se seguía una dieta mediterránea tradicional, la de nuestros abuelos. Luego esto pareció demasiado fuerte, demasiado bueno para ser cierto, hubo críticas, nos pidieron reanálisis. Hemos reanalizado el Predimed hasta la saciedad. No hay ningún ensayo publicado que se haya sometido a tal escrutinio y en junio de este año, 2018, repetimos la publicación en New England con un suplemento extensísimo de 99 páginas lleno de análisis estadísticos, donde después de afrontar todas las posibles críticas, los resultados vuelven a ser los mismos. Esto es lo que decimos en las cartas de hoy, contestando la respuesta a 3 cartas que ha publicado el New England, con posibles problemas todavía en Predimed que quedan muy contestados con esta respuesta que hemos dado nosotros. O sea que, básicamente, redujimos en un 30% la principal enfermedad cardiovascular, que es el infarto cerebral o del corazón. Por tanto, un estudio muy importante, como nos comenta. Hay una pregunta sobre cáncer. Ya hemos hablado de cáncer de colon, ahora nos pregunta sobre cáncer de mama. Dice, he tenido cáncer de mama. ¿Debería comer algo especial? Cocinar todo y usar solo aceite de oliva virgen extra, que sea de buena calidad. Este es un consejo porque hay mucha investigación en líneas celulares de cáncer de mama, en modelos animales, y nosotros lo publicamos en 2014 en JAMA Internal Medicine, una reducción fortísima del riesgo de cáncer de mama asociada específicamente a mayor consumo de aceite de oliva virgen extra. Por ejemplo, se tiene el mito de que el aceite de oliva virgen extra no debe ser usado para freír. Es el mejor para freír. Ese mito de que hay que usar girasol para freír es equivocado. También para untar en pan integral, una tostada de pan integral estupenda para el desayuno con aceite de oliva virgen extra, para ensaladas, para cocinar, para todo usar aceite de oliva virgen extra. Este sería mi consejo más importante. Y si ha pasado la menopausia, controlar el peso, porque la obesidad es un fuerte factor de riesgo para el cáncer de mama que ocurre después de la menopausia. Muy bien. Y hay una persona que es de Jaén que nos dice, aquí todo lo hacemos con aceite de oliva. Eso es bueno. La respuesta está dada, ¿no? He visto mapas de cáncer en España y de cáncer de mama Jaén siempre está en el nivel de menos riesgo de cáncer de mama de España. Hay casos de cáncer de mama en Jaén, pero tiende a tener siempre menos que el resto del país. Antes habíamos hablado de carne y pescado. Una pregunta nos dice, ¿es mejor comer pescado que carne? Sí, claramente, sí. ¿Y qué nos podría decir sobre comer verduras y frutas? ¿Cuánto hay que comer? Sí, por lo menos 3 piezas de fruta al día, o sea, que la fruta sea siempre el postre. Es un mito eso de que haya que comer la fruta antes de comer el resto, o sea, la fruta viene al final, porque al final apetece algo dulce. Y de verduras, comer 2 raciones al día, una de ellas en ensalada. Perfecto. Hay una pregunta que nos dice, le he dicho a mi médica que iba a hacer usted esta entrevista y me ha dicho que le dijera por qué usted dijo que el futuro no está escrito en los genes. Porque cuando hemos hecho muchos estudios de interacción entre genes y exposiciones, lo que se llaman
opciones libres de la conducta humana, estilos de vida, opciones dietéticas, y siempre vemos que la influencia de las opciones libremente elegidas es fortísima en comparación con el efecto que pueden tener los genes. En el Departamento de Nutrición de Harvard, por ejemplo, se publicó en 2012 un estudio súper interesante en New England Journal of Medicine, donde se veía que las personas que tenían todas las papeletas genéticas para desarrollar obesidad, si no consumían bebida azucarada, no desarrollaban obesidad. Y esto se hizo con estudios, con 3 estudios independientes, se replicó en los 3, o sea, volvía a salir, estudios de grandísimo tamaño y de una solvencia científica extraordinaria. Por lo tanto, esta es una demostración más de que es mucho más importante lo que está en el control de nuestra libertad y de nuestra voluntad que un destino aparentemente escrito en los genes. Para la mayoría de la población en salud pública siempre estamos pensando en lo que pasa al ciudadano típico. Puede haber personas que efectivamente tengan una enfermedad genética claramente determinada y efectivamente ahí no se puede hacer mucho, pero estas enfermedades son raras. Para la inmensa mayoría de la población, el destino no está escrito en sus genes. ¿Y es verdad que usted dijo que no hay ni una galleta sana? Sí, vamos a ver, esto lo he dicho porque hay algunas galletas que se venden bajo la etiqueta de salud y en el contexto actual de tanta obesidad, tanta diabetes, tanto sobrepeso, las galletas son un alimento muy desaconsejable. Primero porque tienen harina refinada, y por tanto pues estamos en la misma situación que el pan blanco y todo lo que he dicho antes de carbohidratos refinados. Después porque tienen azúcar y después porque tienen grasa que cuando es de buena calidad es mantequilla, que no es aconsejable, a veces es de mala calidad, grasa de palma, alguna otra grasa que es barata. Entonces es un alimento procesado que gusta mucho, que se come de una manera muy fácil, que es muy fácil de conservar, que es siempre conveniente, siempre está a mano, pero que añade unas calorías que son de baja calidad y que en el contexto de obesidad y de diabetes que hay ahora mismo no se debería aconsejar. Y ninguna, porque diga que tiene fibra, porque diga esto, supera los estándares. Y hay una última pregunta sobre el tema de que alguna gente dice que las enfermedades están en lo que comemos. Y pregunta, ¿somos lo que comemos? Sí, sí. Lógicamente nuestras células se alimentan de lo que comemos. Todas las reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo se basan en elementos químicos, en sustancias que han sido derivadas de los nutrientes, de los alimentos con que nos nutrimos y, por tanto, pues nuestro cuerpo se va remodelando continuamente en función de lo que comemos. O sea, todas las membranas, por ejemplo, de las neuronas que nos sirven para que funcione nuestro sistema nervioso, pues todo eso va a cambiar mucho dependiendo de que tomemos un tipo de grasa u otra. Va a cambiar mucho dependiendo de si los carbohidratos son refinados o no. Entonces, esto afecta a todas las células del organismo. Muy bien. Entonces, podríamos decir, hay que hacer un gran cambio en la dieta que tenemos para intentar evitar esa obesidad que, como decía antes el doctor Martínez, llega hasta el 70% de la población española. Por tanto, hay que hacer un gran cambio en nuestro modelo nutricional, diríamos. Sí, sumando sobrepeso y obesidad, en total podemos estar acercándonos al 70%. Y efectivamente esto requiere medidas más radicales que las que se están proponiendo, porque muchas de las medidas que se proponen intentan a la vez nadar y guardar la ropa, decir algo en favor de la salud pública, pero al mismo tiempo ser como muy complacientes con la industria alimentaria, con industrias que venden alimentos que son obesos. Y por tanto hace falta un gran cambio y que sea más radical. Y creemos, después de muchos estudios, después de muchas publicaciones, de haber trabajado con muchos equipos, porque Predimed no es una cosa de la Universidad de Navarra, Predimed es algo hecho por los mejores grupos de nutrición de España, pues estamos convencidos de que el modelo ideal es la dieta mediterránea tradicional, no la de ahora, sino la que seguía nuestro abuelo, porque no es una dieta tortura, es una dieta que es muy grata al paladar, que es sabrosa, y que al mismo tiempo pues le hemos demostrado con la evidencia científica más rigurosa los mayores beneficios frente a las enfermedades crónicas y también si se restringen en calorías el mejor remedio frente a la obesidad y la diabetes. Bien, pues
algo, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Qué esperan de las investigaciones de Predimed de cara al futuro para poder saber, ¿sabremos más de la alimentación o prácticamente lo que se sabe es lo que hay que, es lo importante y es lo que hay que hacer a partir de lo que sabemos? Sí, cuando he escrito el libro Salud a ciencia cierta es porque ya se sabe mucho y se pueden decir muchas cosas a ciencia cierta porque no hay nadie tan escéptico frente a un estudio epidemiológico como un epidemiólogo. Un epidemiólogo como yo, que soy epidemiólogo, pues se convence cuando ve 3 o más estudios bien hechos y que encuentran lo mismo. Ahora hay mucho más de 3 estudios en las cosas que digo en el libro Salud a ciencia cierta. Hay muchos estudios que apoyan esto. El libro está basado en una evidencia científica muy abundante. Vienen las citas de todas las publicaciones hechas en las mejores revistas de medicina. Y, por tanto, no tiene nada que ver con lo que desgraciadamente puede abundar en algunos ámbitos relacionados con la alimentación, que es charlatanería, pseudociencia, etcétera. ¿Qué nos queda por saber? Pues nos queda bastante por saber, porque, por ejemplo, estamos haciendo ahora un estudio que se llama Predimed Plus, que es un estudio en el que participan 31 grupos de investigación de España, 23 de ellos han reclutado pacientes, tenemos casi 7.000 pacientes reclutados, donde asignamos, valoramos la intervención que no solo usa la dieta mediterránea, sino también metas de pérdida de peso, de ejercicio físico, de terapia conductual, y todo eso junto puede ser un cóctel preventivo de mucho calado, de mucha envergadura frente a las enfermedades que más daño causan en nuestra sociedad. Tener los 22 es una tarea inmensa, donde hay muchas personas implicadas en nuestro país. Yo creo que es un buque insignia de la investigación en España. También tenemos 3 proyectos ahora mismo con la Universidad de Harvard, financiados por el gobierno americano, donde lo que valoramos es cuáles son las vías metabólicas por las que la dieta mediterránea puede prevenir la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Y esto es un arsenal inmenso donde medimos miles y miles de sustancias en sangre, de metabolitos, y vamos tratando de entender cómo funciona todo esto para mejorar todavía la dieta mediterránea, que se puede mejorar. Hace a lo mejor 15 años se podía decir que el pan blanco o los cereales en general era algo de la dieta mediterránea. Ahora sabemos que hay cereales y cereales, que los refinados no, los integrales sí. Entonces, todo esto son pequeñas adaptaciones que se pueden ir haciendo en el futuro. Pues muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Martínez por tanta sabiduría, por tanto conocimiento, por tanta ayuda con este libro Salud a ciencia cierta, que nos puede ayudar a aplicar las cosas que nos acaba de contar en vivo y en directo. Muchas gracias, Miguel Ángel Martínez, por estar con nosotros. Muchas gracias por estar en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la cual se formó y en la cual ha formado a gente. Muchas gracias por todos los consejos y a seguir con la investigación en el ámbito nutricional que tanto bien está haciendo a la gente. Un placer, les encantado y muchísimas gracias.